Ahora, el vector b lo vamos a hacer unitario, ¿no? Vamos a poner b sub u, que es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Eso es lo mismo que en la definición del límite, porque ahí también había que hacerlo unitario, ¿sí? Aunque no me lo den unitario, tengo que hacerlo. Entonces, reemplazando, en este caso es reemplazando valores, tenemos que la derivada direccional en x sub 0 a lo largo de b, entonces el vector gradiente es 1,4, producto punto, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Entonces esto es 1 sobre raíz de 2 más 4 sobre raíz de 2, lo cual es igual a 5 sobre raíz de 2. Entonces la derivada direccional, como ustedes pueden comparar, es igual a la que se calculó con la definición del límite. Pero obviamente pues ahí nos demoramos un poco más. Entonces este teorema lo podemos utilizar siempre que la función sea diferenciable en el punto. Podemos calcular la derivada direccional usando el vector gradiente. Veamos, este era para comparar, ¿no? El objetivo era comparar, que sale la misma respuesta. Ejemplo 2. Bueno, calcular la derivada de f a lo largo de la dirección b en el punto de x sub 0, si f de x y z es igual a x cuadrado más x y z más z cuadrado, ¿sí? B es 2i más j menos k, y x sub 0 es el punto 1, 2, 1, ¿no? Este es un elemento, debe ser un elemento del dominio de la función. Ya, entonces ese de ahí, por ejemplo, es una función, debemos entenderla como una función de R3 en este caso, ¿no? Es escalar de R3. Sus variables independientes son x y z, el punto también es un elemento de R3, y el vector que nos dan, generalmente nos dan la dirección, habría que mirar si es unitario. Si no lo es, pues habría que hacerlo unitario, ¿no? Entonces en este caso, ¿no?, se verifica que f es diferenciable, es una función polinómica. Y x sub 0, entonces es un elemento del dominio de f. Si no nos especifican el dominio, siempre se supone el dominio natural, en este caso son R3. Entonces tenemos toda la información. Ahora b habría que hacerlo unitario. Vamos a poner b sub u para indicar que lo estamos haciendo unitario. Entonces el vector 2, 1 menos 1, lo dividimos para su norma, que sería raíz cuadrada de 4 más 1 más 1, ¿verdad? Raíz cuadrada de 6. Necesitamos el gradiente. En general, el gradiente de esta función está formado por la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, la derivada de f con respecto a z, ¿no? Eso es por definición de vector gradiente. Entonces, la derivada de f con respecto a x es 2x más yz, la derivada de f con respecto a y es xz, la derivada de f con respecto a z, xy más 2z, ¿no? Eso vimos en la clase pasada que cómo se calculaba el vector gradiente. Y ahora lo vamos a reemplazar, lo vamos a evaluar en el punto 1, 2, 1. Entonces todas las derivadas parciales se evalúan en el punto. Entonces tenemos aquí 2 por 1, que es 2. 2 más 2 por 1, 2, 4. Acá x por z, o sea, 1 por 1, 1. Y acá xy, que es 1 por 2, más 2 por z. Entonces tenemos 4. 4, 1, 4. Entonces tenemos toda la información que necesitamos para calcular la derivada de f evaluada en el punto x sub 0 a lo largo de la dirección b, ¿no? Que es lo mismo que nos han pedido derivada de f con respecto a b en x sub 0. Entonces el gradiente es 4, 1, 4. Y el vector b unitario es 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6, menos 1 sobre raíz de 6.
Bueno, 1 sobre raíz de 6 lo podemos poner como constante y nos va a quedar 4 por 2, 8, más 1 por 1, más 4 por menos 1, menos 4. Simplificando, aquí nos queda 5 sobre raíz de 6, ¿no? Sí. Si hubiésemos usado la definición, llegábamos a lo mismo, pero nos íbamos a demorar un poco más, porque primero que es una función de R3, entonces salió una expresión un poco más grande para evaluar. Y también dependiendo cómo son las funciones, las operaciones, dependiendo cómo son las operaciones, también se puede volver más complicado calcular los límites. Bien, entonces eso ahí es la parte de aplicación del teorema, nada más calcular la derivada direccional. Ahora, vamos a ver otros casos. Justamente como ejemplo 3, en los que, como decía en la clase anterior, a veces hay que usar la derivada implícita para hallar el vector gradiente, ¿no? Entonces, había que entender bien la pregunta. En este caso, fíjense, sea z igual f de xy, no, tal que, entonces este ejercicio utiliza algo que ya vimos en la clase pasada, tal que x al cubo más y al cubo más z al cubo más xy más yz más 5 es igual a 0. Entonces nos preguntan, determine la derivada direccional de f en el punto 1, menos 2, 2. A lo largo de la dirección (2i menos 3j). Entonces, en la clase pasada nosotros vimos que nos están pidiendo la derivada direccional de la función f. ¿Ya? Y de acuerdo a la información que nos da en este problema, f es una función de dos variables, ¿no? Entonces, generalmente la confusión se da porque uno lo primero que ve es la ecuación y se olvida de este detalle. Dice, bueno, pero en la ecuación están las tres variables y supone que la función es de tres variables. Realmente la función, ¿verdad?, cuya derivada direccional quiero calcular es de dos variables. Entonces, esto de aquí que me están dando es una forma implícita porque por algún motivo no se puede expresar z de manera explícita, que es la variable dependiente. Entonces, yo les decía, hay que tener cuidado con este tipo de preguntas porque si uno no se fija en este detalle, piensa que es una función de tres variables y trabaja el teorema como que el gradiente es de R3 y el vector también es de R3. Entonces, realmente esta función es de dos variables y por lo tanto tiene que haber coherencia con todas las dimensiones. La función es de dos variables, el vector gradiente también debe ser de dos variables. Entonces, aquí la única dificultad, podríamos decir, ¿no?, que se puede presentar a diferencia de los ejemplos anteriores, es que tenemos que calcular el vector gradiente usando las derivadas implícitas. Esa es la única diferencia. En cambio, en los ejemplos anteriores usamos directamente la derivada explícita porque ahí estaba la función directamente dada de manera explícita. Entonces, en este caso, z es la variable dependiente. Y nos la han dado en forma implícita, por alguna razón no se puede despejar o es más fácil trabajarlo así. Entonces, nosotros en una clase anterior, vamos a anotar aquí, anteriormente, se determinó gradiente de f en 1 menos 2. Y ya sabemos que este 2 que aparece aquí es el valor de z, porque justamente nosotros para calcular la derivada implícita necesitamos z también, porque las derivadas implícitas van a quedar en función de todas las variables, las independientes y las dependientes también. Entonces nosotros anteriormente
ya verificamos que 2 es el valor de z con el cual se satisface pues que 1 menos 2 corresponde a esta ecuación. Es un elemento de la función. Entonces se determinó gradiente de f evaluado en 1 menos 2. ¿Sí? Igual lo hicimos, pues, ¿no? Menos f sub x sobre f sub z menos f sub y f sub z. Entonces dijimos, hay que tener cuidado, este es un vector gradiente de dos dimensiones. Entonces la dimensión del vector gradiente siempre está determinado por la dimensión del dominio de la función. ¿Cuánto nos quedó este vector gradiente? Me parece que era 1 sobre 10. Nosotros en la clase del día viernes lo calculamos. Menos 1 sobre 10. Menos 15 sobre 10. Entonces nosotros ya calculamos este vector gradiente. Ya vimos que es un vector de R2. Entonces hay que leer bien la pregunta, no se vayan a olvidar de fijarse en todos los detalles, ¿no? Todo lo que les den. Y por lo tanto, la derivada direccional, entonces en este caso la derivada de f a lo largo de b, en el punto 1 menos 2, ya usando la notación que corresponde a la función f, no es una función de dos variables, ¿verdad? Es el gradiente de f evaluado en el punto 1 menos 2, producto punto del vector b, ¿no? Unitario. Entonces nosotros ya calculamos el gradiente con las derivadas parciales expresadas de manera implícita. Entonces esto es menos 1 sobre 10, menos 15 sobre 10. El vector, en este caso es 2i menos 3j. No tenemos que aumentarle la k porque el vector tiene que tener la misma dimensión que corresponde al dominio de la función. Entonces esto es 2i menos 3j, nada más. Entonces la norma de este vector es raíz cuadrada de 13, ¿verdad? Entonces podemos ponerlo así, 2, menos 3, y 1 sobre raíz de 13 lo ponemos como una constante. Entonces podríamos escribirlo de la siguiente manera, menos 1 sobre 10 por raíz de 13, y solamente dejamos entonces 1 por 2, 15 por menos 3, menos 45. Entonces esto de aquí es menos 43. Con el menos de afuera, 43 sobre 10 por raíz de 13. ¿Sí? Entonces aquí el único trabajo adicional que había que hacer era ya del vector gradiente de manera implícita, usando las derivadas parciales implícitas.